noches, otra edición de nuestro panorama aquí en TV Mundus Noticias. Este es un programa especial dedicado de unos cuantos minutos a lo que ha sido la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en este organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, un grupo de organizaciones que integran la Coalición para una Comunicación Democrática, ha podido llevar a estos estrados al Estado argentino a raíz de la derogación por decreto de la ley 26.522 que corresponde a los servicios de comunicación audiovisual. Lo que había sido la ley más democrática del periodo comenzado en 1983 por su cantidad de audiencias, los actores que lo debatieron e incluso una ley modelo para el manejo de los medios de comunicación masivo, fue derogado por un decreto del presidente Macri el pasado 29 de diciembre del año 2015. Allí queda todo de vuelta reducido a una ley de mercado, concretamente a la ley de la selva, donde todos sabemos los más poderosos se llevan puesto a los menos poderosos. En este programa especial de TV Mundus, tomando imágenes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a hacer un extracto con algunos de los testimonios que precisamente nos permitirán reconocer y ver cuál ha sido la posición tanto del pueblo que demanda contra el gobierno argentino de Mauricio Macri, que es favorecedor de las políticas de concentración y los medios poderosos. Distintos sectores de la sociedad civil, el impacto de su anulación por decreto del Poder Ejecutivo ha sido muy alto y las expectativas son también muy elevadas. Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esa ley, que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban. Esta es así de hechos consumados, que habilita una mayor este en vez de limitarla, como viene reclamando desde hace años este ilustre y sus sucesivos relatores de libertad de expresión. La compra-venta de licencias, como si fuera una mercancía que no tuviera relación con la circulación de la información y con el debate de ideas, que son esenciales para una sociedad democrática y su capacidad de decidir libremente sobre su destino, reducen el pluralismo y la diversidad y niegan el derecho a la comunicación a vastos sectores. Estas decisiones del gobierno nacional benefician a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y de aquellas que no tienen fines de lucro, y deja como excluyentes protagonistas a las mayores empresas y al Poder Ejecutivo, de lo cual escucharemos aquí elocuentes ejemplos. El Poder Ejecutivo ha sostenido que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada de las nuevas regulaciones con los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Vamos a marcar, en principio, pero hay más, 3 estándares que resultan violentados por las normas legales impuestas por el Poder Ejecutivo. El primero atiende a quitarle la autarquía legal reconocida en las 2 legislaciones, Argentina Digital y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a sus autoridades. El segundo es la violación del estándar de la obligación de transmitir o más carry, y el tercero atiende al principio de legalidad.
Los estándares están reconocidos en diversas declaraciones de los relatores, en el informe 2009 de la Relatoría Especial y en el informe 2014 de la Relatoría Especial. ¿Qué dice el estándar? ¿Qué hace falta para asegurar la independencia de la autoridad de aplicación y fortalecer su legitimidad? Que exista un órgano colegiado cuyos miembros sean elegidos a través de un proceso de designación transparente que permita la participación ciudadana y por criterios de selección previos y objetivos de idoneidad, plazos de duración de mandatos que no coincidan con los de quienes los designan, mecanismos de remoción de los integrantes transparentes que garanticen solo ante faltas muy graves previamente establecidas por ley debido proceso y revisión judicial. A partir de la instrumentación del primer decreto de necesidad de urgencia, se le quitó autarquía por sujetarlo al Ministerio de Comunicaciones a ambas autoridades. La remoción de los 14 miembros de las dos autoridades se realizaron sin cumplir con estos estándares. Y la remoción de los consejos federales, en un caso de 38 personas y en el otro caso iniciada su conformación, en el caso de Argentina Digital, de más de 30, también se hizo sin ningún tipo de consideración y se designó o se estableció al ministro de Comunicaciones como titular de los derechos de ambos consejos. En el documento que estamos entregando se nota la diferencia en la composición de las autoridades. En la legislación anterior había 2 por el Ejecutivo, 3 propuestos por el Parlamento, 2 por los consejos federales. Pasamos a una conformación con el mayor de los respetos, sin consideración previa de las candidaturas, con 4 designados por el Poder Ejecutivo, 3 por el Congreso, por primera, segunda y tercera minoría, todos ellos removibles sin expresión de causa por decreto del Poder Ejecutivo, incluidos los de la oposición política que eventualmente fueran designados. La segunda consideración hace a la exclusión de los servicios por suscripción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto implica, pero no solo, la anulación del principio del must carry establecidos en la Declaración Conjunta de los Relatores en el 2007 y por la Relatoría Especial en el 2014 al tratar los temas de televisión digital. El estándar dice que hay que contar con principio de must carry y que los Estados deben adoptar estas medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, la descentralización geográfica de la producción y el establecimiento de reglas para dotar de mayor diversidad a la televisión a través de este régimen, incluidos las televisoras abiertas. Entre los estándares, en el 2009 la Relatoría incorporó con relevancia la Convención sobre la Protección de la Promoción y la Diversidad Cultural, llamada Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, donde se reconoce el valor estratégico de las industrias culturales. Con el apartamiento por el decreto de necesidad de urgencia 267, se excluye a los servicios de televisión por suscripción de las obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual. En los hechos esto implica que desaparece la obligación del must carry, la inclusión de señales producidas por terceros, condiciones que se habilitan para que desde un nodo central de la televisión por cable se emita un solo paquete de señales propias excluyendo a terceros, y este escenario afecta seriamente el pluralismo y las fuentes de empleo. La caída de la obligatoriedad de tener señal propia por los cables locales termina siendo una desventaja frente a la concentración indebida. Pero hay 2 elementos más a tomar en consideración. Al dejar de ser servicios de comunicación audiovisual, por más que utilicen espectro radioeléctrico, cambia el modo de administración general de los servicios, permitiendo el otorgamiento por subasta de las frecuencias. Y el otorgamiento por subasta de frecuencias para televisión fue objetado por la Comisión Interamericana del año 2000, particularmente en los casos de Paraguay y Guatemala, con 2 informes de caso de esa época. 2001, perdón. Y asimismo, dejan de ser servicios culturales de acuerdo al reconocimiento de la Convención de UNESCO, insisto, reconocida entre los estándares, y no se trata de una regulación convergente, porque se desconoce la calificación de una actividad completa de los servicios por suscripción, que son servicios culturales, por más que sean abonados, entonces no hay proceso de convergencia, se los recalifica a los servicios. Otro señalamiento tiene que ver con la caída del principio de legalidad. Un decreto de necesidad de urgencia no cumple con los estándares de la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, ni aún refrendándose por el Parlamento se abre un proceso de discusión de participación de mayorías y minorías en el Parlamento, y la delegación que se establece para que el Consejo Federal de Comunicaciones, para que la ENACOM sea la autoridad de aplicación, implicará que habrá servicios que no serán regulados por el Congreso, sino que solamente estarán regulados por el quórum de 4 que garantizan los decretos.
La opinión consultiva C, reconocida por la relatoría, dice que debe ser regulada la radiodifusión de acuerdo a esos principios sentados en la opinión 6. A continuación, Néstor Buzo expondrá sobre el impacto sobre las radios comunitarias, las cooperativas y los pueblos indígenas. Buenos días. Las radios comunitarias trabajamos por la democratización de las comunicaciones desde la recuperación de la democracia en 1983. Ejercemos el derecho a la comunicación desde las radios y canales de televisión populares, comunitarios, indígenas. En 2004, un conjunto de más de 300 organizaciones que constituimos la Coalición por una Radiodifusión Democrática acordamos 21 puntos que presentamos a la sociedad y al gobierno de entonces como una demanda. Instalamos el debate con múltiples actividades en todo el país y después de 5 años de debates, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por amplias mayorías. Fueron necesarios 26 años para cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia. Esa ley es la que el presidente Mauricio Macri modifica sustancialmente por decreto. Tuvimos participación en la elaboración de la ley y también debatimos y reclamamos la aplicación de la ley. Lo hicimos desde nuestro lugar y como integrantes del Consejo Federal en representación de los prestadores sin fines de lucro. Hoy esa participación fue clausurada. El Consejo Federal tenía, entre otras funciones, designar los jurados para los concursos de adjudicación de licencias y los jurados para los concursos del Fondo de Fomento de Medios Comunitarios e Indígenas. Ese Fondo de Fomento para Medios Comunitarios e Indígenas se encuentra paralizado. Hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron concursos, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron los que corresponderían al presente año 2016. La Dirección de Proyectos Especiales, a cargo de este fondo y de la relación con medios escolares, indígenas y comunitarios, está paralizada. Tenía 20 empleados, quedan hoy 4. Mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión, abierta y por cable, están demorados. Hay más de 200 concursos de radio y televisión digital pendientes de resolución. La normalización en la banda de frecuencia modulada quedó postergada mientras avanzan rápidamente los grupos concentrados. Unas 180 radios censadas y reconocidas esperan la posibilidad de tener sus licencias para ocupar definitivamente el 33% del espectro tal como establece la ley. La Declaración Conjunta de Relatores y Relatoras Especiales de Libertad de Expresión del 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión dice que recomienda a los estados crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios. Ese marco jurídico existía en Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión. Esa fue la postura de lo denominado el pueblo. Vamos a ver ahora, o escuchar, mejor dicho, ver y escuchar algunas de las posiciones del gobierno argentino. En el caso del gobierno argentino estuvo presente Claudia Bruch. Ustedes saben, días antes ha sido descubierto que tiene una empresa fantasma en el paraíso fiscal de Panamá, junto con su esposa, al igual que gran parte de los integrantes del gobierno de derecha de Mauricio Macri, incluso el propio presidente. A pesar del escándalo de los Panama Papers, bueno, estuvo allí encabezando la delegación Claudia Bruch, secretario de Derechos Humanos, acompañado por Miguel de Godoy, de ENACOM, Silvana Giudice, que es una persona que, si bien figura como directora del ENACOM, todos sabemos, ha sido una legisladora y política sostenida económicamente por el grupo Clarín. Y por supuesto queda una última etapa de debate que ya vamos a volver a presentar. Esta es la posición del gobierno de derecha de la Argentina, explicando por qué ahora los medios de comunicación se manejan por la ley del mercado, que es lo mismo que decir la ley de la selva. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado la presentación que han expuesto los peticionarios en relación a las medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de las modificaciones introducidas recientemente a las leyes de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, en virtud de lo cual vamos a proceder a referirnos
al profundo camino superador y moderno que está transitando la Argentina en materia de libertad de expresión. Pero lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos: restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En tal sentido, quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina: periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios, y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Así, ha sido una característica la utilización de la publicidad oficial para ejercer censura indirecta sobre los medios independientes y favorecer con sumas millonarias a medios de comunicación obsecuentes con el anterior gobierno. Las partidas presupuestarias destinadas a pauta oficial se incrementaron en 56 veces durante el periodo 2003-2015. De 46 millones de pesos asignados en el año 2003, se llegó a ejecutar 2.598 millones correspondientes al año 2015. Esta práctica se tradujo además en el montaje de un enorme aparato de propaganda política. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Esto, y los ejemplos que se mencionarán más adelante, fueron el triste saldo de los últimos años. La buena noticia, señor presidente, es que la etapa de discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado. Sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015, la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Con pleno compromiso y satisfacción, afirmamos que nuestro gobierno ha detenido el proceso de degradación institucional y de restricciones a la prensa, asegurando el ejercicio pleno de la libertad de expresión a todos los ciudadanos. Estas prácticas degradatorias de la convivencia democrática terminaron para dar paso a una política comunicacional que respeta los más altos estándares en materia de derechos humanos, y eso es parte de lo que venimos a comunicar a esta honorable comisión. El presidente Mauricio Macri ha dejado de utilizar la cadena nacional como una herramienta de propaganda y paralelamente ha abierto las puertas a los periodistas para realizar entrevistas con él y todos sus ministros, hecho casi inédito en la última década en Argentina. Las conferencias de prensa retornaron a su ámbito institucional, la sala de prensa de la Casa Rosada, sede de la Presidencia de la Nación. Los trabajadores de prensa han podido entrevistar al presidente de la Nación con una agenda abierta, y en 3 meses de gestión se ha logrado normalizar el trato con el periodismo. Asimismo, se detuvo la asignación arbitraria de recursos de publicidad oficial, siendo convocadas ante la Secretaría de Medios todas las organizaciones periodísticas para elaborar una regulación transparente e igualitaria de distribución de pauta. La asignación de pauta durante estos 3 meses de gobierno respondió estrictamente a información de interés público. El presidente de la Nación acaba de anunciar el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley de acceso a la información pública que contiene propuestas y aportes de distintos partidos políticos. Conforme a este proyecto, se va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos y registros, y los funcionarios deberemos responder en 15 días, pudiendo ser sancionados en casos de no hacerlo. Asimismo, debemos señalar que el nuevo marco regulatorio de medios y telecomunicaciones está en pleno proceso de discusión.
En ese orden, el presidente Macri dictó un decreto de necesidad de urgencia que ha sido ratificado antes de ayer por el Parlamento Nacional, incluso con el apoyo de gran parte de los diputados de la oposición, incluyendo una importante cantidad de diputados pertenecientes al partido que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado. No obstante, afirmamos que el decreto de necesidad de urgencia 267 ha sido dictado en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al presidente y, como acabamos de decir, ha recibido el debido tratamiento ante el Congreso Nacional. Tal lo establece en la propia Constitución y la ley número 26.122 que regula el régimen legal para este tipo de decretos, ley que fue dictada durante el gobierno anterior. Es en este renovado contexto de cambio en la Argentina que con nuestra presencia aquí venimos a demostrar el mayor espíritu de colaboración y a trazar el comienzo de un nuevo tiempo en las relaciones internacionales de nuestro país, basado en el compromiso por el cumplimiento de las normas, el diálogo y el respeto mutuo. En ese sentido, y con el mayor espíritu de diálogo, es que no queremos dejar de señalar y hacer saber a esta comisión que el debate que estamos llevando aquí se dará del mismo modo y con la mayor apertura de voces en el Congreso de la Nación. Nuestro gobierno valora muy positivamente las audiencias públicas temáticas como una herramienta que contribuye a un mejor ejercicio de las competencias de esta ilustre comisión en materia de promoción y protección de los derechos humanos en la región, y el cual es subsidiario de los mecanismos internos. Los que destacamos se encuentran actualmente en pleno desarrollo en nuestro país, un país que ha decidido firmemente retomar la vigencia del Estado de Derecho. Aprovechamos entonces la convocatoria de esta audiencia temática como una oportunidad para contarles el cambio positivo y trascendente que estamos emprendiendo. Más allá de eso, quisiéramos mencionar también que el Estado ha respondido a las inquietudes formuladas por la Relatoría para la Libertad de Expresión a través del informe que ha sido remitido oportunamente a raíz del requerimiento cursado conforme dispuesto por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho esto, señor presidente, subrayamos que este gobierno tiene como premisa fundamental garantizar la transparencia de todas las medidas que adopten en el ejercicio del mandato conferido por el pueblo argentino. Y es, en ese entendimiento, y sin perjuicio de las observaciones precedentemente expuestas, que consideramos a esta audiencia como una buena oportunidad para exponer los detalles de las reformas transitorias implementadas y para responder las eventuales inquietudes que se nos señalen. Cedo la palabra ahora al señor Santiago Cantón. Disculpe, señora. Ahora vamos a escuchar los últimos descargos, concretamente el testimonio de un cooperativista que cuenta el grave momento en el cual realmente la política implementada por el gobierno de Mauricio Macri llega inclusive a los medios de comunicación dentro de la política de cerrar la información, de bloquear la información. Escuchamos este testimonio que por supuesto es harto interesante y descriptivo de la situación que se vive en los medios de comunicación no poderosos en nuestro país. Aquí presentes en el sentido de recibir informaciones, consulta con los representantes aquí presentes. Entendemos que hay divergencia. Así es la democracia. Lo que tenemos que buscar, ojalá, y en eso la Comisión está totalmente dispuesta e interesada en apoyar, es ver los puntos de convergencia en el desarrollo de la normativa que, por lo que escuchamos hoy, está siendo elaborada con un proceso abierto. Vamos a ofrecerles unos pocos minutos para unos comentarios. Imposible responder a todas las preguntas levantadas. Pero sí escoger algo, ¿no? Y ahí en eso agrego el tema que levantó don Santiago Cantón sobre el contexto. No sé cuál observaciones tendrían los peticionarios sobre el contexto y si ese contexto exigía de alguna forma algún tipo de cambio, si bien es cierto que han colocado sus preocupaciones y críticas sobre cómo se hizo el cambio, ¿no? Que es lo que entiendo por los decretos. Señor presidente, yo lamento realmente que la delegación del Estado argentino haya perdido sus preciosos minutos en hablar del pasado
y no contestar una sola de nuestras observaciones sobre el tremendo daño que está causando esta legislación transitoria, porque es transitoria, pero tiene efectos jurídicos que ya se están llevando a cabo. Entonces, por un lado han hablado de un gobierno que hoy no existe, han hecho una serie de descargos de tipo político totalmente respetables pero impertinentes, y por otro lado han hecho una expresión de deseos, están elaborando un proyecto que va a cumplir. Veamos si va a cumplir. Lo que han hecho hasta ahora no cumple. Bueno, gracias. Disculpe, señor Respecto de la participación y del pluralismo, a las autoridades anteriores las sacaron con la policía antes de firmar el decreto que realizaba la intervención. Eso es lo que nosotros vemos ya producido. Ojalá lo que están ofreciendo se produzca, pero hasta ahora no ha sido así. Perfecto. Con ese comentario, y ahí van los comentarios de los peticionarios, ofrezco la palabra al Estado. Justamente de eso se trata. Y voy a intentar enfatizar el último comentario del señor Verbitsky. Ojalá, sí, es el deseo de todos. Entonces ahí, en ese sentido, ese es un diálogo. Esta sesión, esta audiencia hace parte de ese diálogo, que siga ese diálogo y que las... Bueno, esto ha sido un programa que ameritaba una emisión especial. La temática es gravísima. Concretamente se está censurando, se está creando un muro informativo que se trata, en realidad, como lanzar piedras con una hondera contra una división de tanques desde las redes sociales de penetrar. Pero es muy difícil, es una lucha totalmente desigual. Todos los medios de comunicación poderosos, pertenecientes a las grandes corporaciones, están a favor de un gobierno que a su vez controla el Congreso, controla también el Poder Judicial. Por eso nosotros en nuestro sitio de noticias hablamos de régimen, ¿no? A un paso de la dictadura, pero por ahora es régimen, por ahora es un régimen. Y la comunicación es un punto central y esencial dentro de este armado. Y si no, fíjense, el escándalo internacional que en todos lados muestra a Mauricio Macri como alguien corrupto y que podría estar al borde de la renuncia, en el caso argentino no se habla prácticamente del tema. Esa es una demostración, por tomar solo un tema de actualidad, de lo peligroso de la concentración informativa. Seguimos con nuestras transmisiones. Daniel Docampo Espada, Nuevo Mundos Net, televisión. Usted está en TV Mundus, canal digital por internet. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundo.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos, lo esencial. TV Mundus, Narcosur.